Tiempo de entrevista en Radio Vitoria Gaur. Esta mañana nos acompaña Mikel Otero, diputado de H. Bildu por Araba en el Congreso. Señor Otero, egunon. Egunon. Desde febrero está usted en Madrid, ocupando el escaño que dejó un histórico como Iñaki Ruiz de Pinedo. ¿Sensaciones en apenas estos 3 meses que lleva en el Congreso? Bueno, pues es verdad que me he tenido que montar en un tren en marcha, que hoy yo creo que es el día para decirlo. La legislatura estaba lanzada. Y bueno, pues sin más, dinámicas muy diferentes. Yo estaba acostumbrado al ambiente y a los ritmos del Parlamento Vasco, y la verdad es que en Madrid las cosas van como a muchísima más velocidad, por una parte, y luego por otra parte los tonos, ¿no? Los tonos que se utilizan en el Parlamento Vasco, pues unos tonos dentro de lo que cabe civilizados, vamos a decir, y sin embargo, pues lo civilizado brilla por su ausencia en Madrid. El Parlamento Vasco es un oasis comparado con el Congreso. ¿Es tan jungla como vemos en televisión, la Cámara Baja? Sí, desde luego, no, yo no tengo ninguna duda. Es lo que se ve, incluso más de lo que se ve, porque hay muchas reacciones y muchas acciones que no se captan desde de las cámaras, pero desde luego hay un hooliganismo tremendo, gente que vocifera cuando hablan los ponentes en el atril, y la verdad es que se escuchan muchas cosas feas, si te digo la verdad. Además, no deja de subir la presión en Madrid. El Partido Popular ha convocado una manifestación contra el gobierno Sánchez el próximo 8 de junio. Feijóo ha llamado capo directamente al presidente y ha dicho que esto va de democracia o de mafia. Todo esto al hilo de esa militante socialista, una tal Leire, que habría estado maniobrando para buscar información comprometida, es el jefe de la UCO. Esto sigue en aumento, la presión en Madrid. Sí, yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Por una parte, evidentemente, ante las prácticas oscuras, las corrupciones, hay que tener tolerancia cero, y en eso yo creo que Euskal Herria además es un ejemplo. Yo creo que es una de nuestras divisas y de nuestros buques insignia, que no tenemos corrupción, no sé cómo decir, y yo creo que ahí no hay nadie más o casi nadie más que pueda decir lo mismo. Entonces, frente a eso, pues evidentemente, pues que se persiga y que se castigue. Lo único que se está mezclando esto con otra operación de acoso y derribo, claramente, que hay ciertos sectores políticos vinculados a la derecha, extrema derecha, pero también sectores mediáticos y económicos que están utilizando todo para hacer presión, para hacer un ariete para derribar el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que hay que distinguir un poco entre las cosas que están pasando, cosas que pueden tener que ver con cosas delictivas, vamos a decir, pero luego es que llega un punto en el que se pone al mismo nivel unas conversaciones informales de WhatsApp con posibles corrupciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que distinguir las cosas. Eso no lo sabe Pedro Sánchez, pero ¿tiene usted la sensación de que la legislatura se va a completar? Bueno, yo creo que la legislatura se va a completar o no dependiendo no tanto de los decibelios o del ruido que pueda hacer la derecha y la extrema derecha en Madrid, sino de la capacidad que tenga el gobierno Sánchez de realmente ir sacando adelante la agenda con la que se presentó a las elecciones, y es la que bueno ha provocado que tenga ciertos apoyos o que todavía pueda haber posibilidades de sacar las cosas adelante, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que ahí es clave que sean valientes en la agenda social. Tenemos cosas pendientes que son muy importantes, pues desde la reducción de la jornada laboral o la derogación de la ley Mordaza. Es decir, hay que apretar en la agenda social y también en la agenda plurinacional, que no nos olvidemos que se supone que en esta legislatura se iba a abrir el debate plurinacional, el debate territorial, ¿no? Entonces, nosotros lo que le estamos diciendo a Sánchez es que intenten apartarse un poco del ruido mediático que pueda haber y de esa presión política, y que realmente vayan adelante con esa agenda social, que es realmente la que le va a dar vigencia y posibilidades de continuar al gobierno. Esta mañana se ha estrenado el nuevo servicio ferroviario de cercanías en Araba, entre Alsasua y Miranda de Ebro. Es una demanda, no sé si histórica, de H. Bildu. Sí, claro. Nos alegramos mucho, nos parece muy bien, apostamos por el tren de todas las maneras, y yo creo que es un buen ejemplo del que la sigue la consigue, ¿no? Nosotros llevamos detrás de esto, acordaos que hemos ido sacando diferentes propuestas, el Arabatran, etcétera, desde hace 13 años lo llevamos peleando, y bueno, pues nos decían muchas veces, hemos tenido muchos debates en juntas, en Parlamento, que nos decían no, pero que no hay gente suficiente, que esto no es viable, y poco a poco han venido acercándose a las posiciones, y bueno, y hoy es el día que se inaugura, y es una buena noticia, y además es una buena noticia que trascienda a Araba y vaya desde Miranda hasta el Chasu, que es lo que decíamos nosotros desde el principio, ¿no? Aquí hay un debe, hay un pero, hay
unas cosas en las que se puede mejorar todavía, ¿no? No se ha contado lo suficiente con las entidades locales, han andado un poco enterándose a última hora, y hay que acordarse que hace más de un año en Juntas Generales pues, se aprobó una moción que decía que había que hacer un estudio, una mesa de trabajo en el que se viera a ver qué había que hacer con las paradas, las estaciones, qué mejoras podía haber, y entendemos que todas estas mejoras todavía quedan pendientes, con lo cual, bueno, es una buena noticia, buenísima noticia, que haya tren de cercanía, de servicio, pero ahora lo que hay que hacer es completar ese servicio y mejorar pues las cosas que hay pendientes en el recorrido. Ha habido un primer viaje a las 7:06 desde Alsasua y luego un viaje institucional a las 8:25 que ha salido a la calle Dato con el Lehendakari, la consejera de Movilidad, el diputado general, la alcaldesa de Vitoria. ¿Les han invitado a ustedes también a participar en ese primer viaje inaugural? No, a mí personalmente no, pero bueno, sí que creo que aquellos alcaldes y alcaldesas que tenían parada en el recorrido sí que han sido invitados, con lo cual, pues que les aproveche el viaje. Viajar en tren es una maravilla. Yo voy todas las semanas y vengo a Madrid en tren, así que cunde el ejemplo. Ese tren, mejorando las vías, las estaciones, la infraestructura, ¿podría ser una alternativa a la alta velocidad? Bueno, evidente, de una manera, además, evidente, no tenemos más que ventajas si en lugar de construir una plataforma nueva, nos vamos a dar 3 servicios en la misma plataforma. Y cuando hablo de 3 servicios, hablo de cercanías por un lado, hablo de transporte de mercancías y hablo de transporte a una velocidad elevada, ¿no? Un tren de altas prestaciones que se puede hacer perfectamente para hacer la conexión entre la Y vasca y Iruña, y después que vaya conectado con Castejón y Zaragoza. Todo esto se puede hacer a un precio mucho más reducido, o sea, se puede hacer con un ahorro de más de 500 millones de euros con respecto al posible trazado de alta velocidad que se está planteando, y bueno, yo creo que es lo que toca por sentido común, ¿no? Yo a estas alturas, yo creo que ya tanto desde Europa como desde distintas entidades se está diciendo que, bueno, que la cuestión de la alta velocidad hay que darle una repensada, hay que buscar alternativas para mejorar los trazados actuales, que se pueden conseguir velocidades notables en las que se puede viajar tranquilamente entre diferentes capitales, y de hecho, además, tenemos un estudio que se hizo a través de las plataformas sociales que nos muestra que mejorando el trazado actual se puede con una diferencia de 8 minutos hacer el recorrido en unas velocidades completamente razonables sin tener que hacer una cicatriz al territorio, y sobre todo incorporando las mejoras que se habían haciendo en el recorrido sin tener que esperar a que empiece, ¿no? una plataforma nueva y que se acabe, vaya usted a saber cuándo, porque con los retrasos que llevan las altas velocidades, pues eso. El debate, sin embargo, está siendo otro. El debate está siendo si la alta velocidad vasca se conecta con Navarra a través de Vitoria o de Esquío y Chaso, en Guipúzcoa. Sí, desde luego está siendo ese, pero yo creo que aquí hay que analizar más cosas. Digo, que después de 30 años de desarrollo de alta velocidad en el Estado, tenemos a Adif Alta Velocidad, que es la que tiene que desarrollar las infraestructuras, con una deuda de más de 18.000 millones de euros. Europa ya está dejando de dar dinero, porque ha dado al Estado más de 12.000 millones de euros en los últimos 30 años, entonces llega un momento en el que se tiene que superponer o sobreponer la racionalidad económica en todo esto, ¿no? Entonces, estar pensando en hacer un trazado que puede costar más de 2.000 millones de euros por Esquio, tanto en una variante como en otra, o más de entre 1.100 hasta 1.500 millones de euros el trazado por Gasteiz, teniendo una posibilidad de hacer una mejora sustancial y tener un servicio competitivo, digamos, por unos 500-600 millones de euros, pues evidentemente no tiene mucho sentido estar discutiendo. Es decir, la discusión conexión por Esquio, conexión por Gasteiz, evidentemente gana conexión por Gasteiz. Ahora, yo creo que tendríamos que estar en la segunda fase de esta discusión. ¿Es plataforma nueva? ¿Hace falta? Sí o no. Y nosotros entendemos que no hace falta para nada. ¿Cree usted que algún día veremos el soterramiento en Vitoria-Gasteiz? Bueno, pues no lo sé. La verdad es que independientemente de las altas velocidades, altas prestaciones o lo que venga, sería interesante pues cerrar la brecha que tenemos en la ciudad, ¿no? Además, estos estudios que están justo en este lado de la brecha, digamos, es algo que venimos reclamando desde hace tiempo. Otra cosa es, bueno, qué gasto va a suponer esto, o si esto se puede hacer por fases, como hemos dicho, o se pueden hacer partes de soterramiento más sencillos, como tapar las trincheras en Zabalgana, etcétera, ¿no? Nosotros
nosotros seguimos apostando porque a nivel urbanístico sí que es interesante que haya un soterramiento. Otra cosa es que se pueda hacer un soterramiento sin que sea una obra faraónica. ¿Por qué está siendo tan complicado y lento el despliegue de las energías renovables? Bueno, pues por muchos motivos, ¿no? Quiero decir, venimos de una previa que es que hemos tenido un gobierno vasco y un ente vasco de la energía que han estado muy despistados durante muchos años, que no la vieron venir, que no vieron venir que las energías renovables ya estaban aquí, estaban siendo competitivas y estuvieron perdiendo el tiempo con el fracking, haciendo apuestas por el gas durante un montón de años. Cuando han llegado tarde, por una parte, y luego por otra parte, este tiempo precioso desde que se aprobó la Ley de Sostenibilidad Energética en el 2019, en el que se mandaba o mandataba a hacer un plan territorial sectorial de energías renovables que se suponía que tenía que estar hecho en el 2021, estamos a mediados de 2025, todavía no está hecho, pues esto ha provocado que hayamos llegado tarde, que hayamos llegado sin ordenar el territorio. Entonces, a partir de ahí, ha llegado el aluvión de proyectos, ha llegado de una manera muy desordenada, con prácticas que no nos han gustado nada por diferentes empresas, ha llegado todo un poco al mogollón y eso es verdad, ha provocado un malestar, yo creo que hasta un cierto punto pues muy razonable de buena parte del territorio, sobre todo del entorno rural, ¿no? Entonces, yo creo que hay un consenso y el estudio de ITV Focus ayer decía, ¿no?, que casi un 80% de la gente cree que tenemos que ir hacia una autosuficiencia energética, con lo cual la autosuficiencia energética en los términos del siglo XXI es renovables. Entonces, yo creo que todos entendemos que tenemos que instalar renovables. Otra cosa es que hasta ahora no se ha acertado a hacer las cosas bien y al mando de la nave ha estado quien ha estado, ¿no? Entonces, a partir de aquí, vamos a ver si conseguimos hacer una planificación razonable, escalonada, en la que se puedan compatibilizar los usos del territorio con otros, como conseguir alimentos, que es tan importante con un sector primario fuerte como tenemos en Araba. Se ha envenenado tanto ese debate que se hace cada vez más complicado convencer a los vecinos de que no hay otra alternativa que instalar molinos de viento o paneles fotovoltaicos. Ya, bueno, a ver, hoy día con las tecnologías disponibles en las escalas que necesitamos, evidentemente pues hace falta una instalación de eólica y de fotovoltaica en diferentes escalas, ¿no? Eso es una cosa y otra cosa es cómo se ha venido haciendo, por parte de qué empresas han venido los proyectos y entonces esta sensación de atropellamiento que ha tenido la gente en los territorios en los que se han presentado los proyectos, pues claro, es cierta y es real, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que esto tiene que cambiar, tiene que haber una participación pública mucho más decidida en los proyectos. Está el Ente Vasco de la Energía, pero también pueden entrar diferentes administraciones a poner en marcha proyectos. Esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, y creemos que hay que tener un diálogo permanente, primero en cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo, y después, muy importante, en quién se beneficia de poner las energías renovables, ¿no? Ahora mismo estamos en un modelo en el que el beneficio social, el beneficio que llega a los pueblos, pues es justo, ¿no? Es justo, quiere decir justo de pequeño, no de justicia. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos que encontrar otros mecanismos. Algunos de los mecanismos los conseguimos meter en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, como que haya un mínimo de 20% de propiedad de los proyectos que se tenga que abrir, o que se pague un canon, o que haya compensaciones socioambientales. Pero bueno, pues hay que tirar de ahí y sobre todo el gobierno vasco lo que tiene que poner en marcha de una vez es el artículo 11 de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, en el que acordamos, además con un gran consenso del Parlamento, que hay que ir a un pacto social. Entonces, para que haya un pacto social hay que abrir un diálogo con los pueblos, con las comarcas, y a partir de ahí yo creo que podemos avanzar mucho. Francia, la Asamblea Nacional Francesa ha decidido abolir las zonas de bajas emisiones, argumentando que son una medida clasista, porque perjudican más a los hogares con ingresos más bajos, porque los que tienen altos ingresos se pueden comprar un coche eléctrico, un híbrido y acceder a esas zonas acotadas. ¿Teme usted que este debate se extienda aquí? Bueno, es un debate que yo diría que está extendido, ¿no? Aquí se mezclan diferentes debates, ¿no? Por una parte, es verdad que sabemos, y eso es algo que está demostrado, que si la política ambiental, la política energética no se hace con una fiscalidad justa,
puede tener unos efectos regresivos, ¿no? Y entonces hay cierto tipo de medidas que pueden ser complicadas para las clases populares o para las clases que menos tienen. Ahora bien, dicho esto, tenemos que tener cuidado, porque ir atrás en las medidas de zonas de bajas emisiones pues puede provocar unos retrasos importantes también en la contaminación del aire de las ciudades, pero también en la lucha contra el cambio climático y la reducción del CO2, ¿no? Entonces, yo creo que el tiempo va a dejar las cosas en su sitio, porque, por ejemplo, el tema de la competitividad de los vehículos eléctricos, los precios, etcétera, pues ya está viniendo, ¿no? Y ya no es que cuesten 60.000 euros los coches eléctricos, sino que con las subvenciones hay coches por alrededor de 20.000 euros que se pueden comprar, pero es verdad también que hay gente que no accede, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no todo es vehículo particular en las ciudades, sino que también es un robustecimiento de los servicios del transporte público, los servicios públicos. Entonces, yo creo que, bueno, hay que ir haciendo una serie de combinación de medidas, vamos a decir, para que esto se pueda llevar adelante sin comprometer la lucha contra el cambio climático, que es también lo que está en juego de fondo y no nos podemos olvidar. Lleva usted apenas 3 meses en el Congreso y le ha caído uno de esos marrones gordos, que es participar en la comisión de investigación sobre el famoso apagón del día 28 de abril, el día de San Prudencio. Sí, correcto. No hemos hablado de otra cosa, o yo por lo menos el último mes, porque ha habido preguntas al gobierno, interpelaciones, comparecencias urgentes de Sánchez, de la ministra Gessen, etcétera. Y sí, antes de ayer mismo aprobamos la comisión. Además fue gracioso porque se aprobaron 2 comisiones, porque venía una propuesta por el Partido Popular y otra por Partido Socialista y Sumar, y a las 2 tuvieron apoyo suficiente. Entonces ahora no sé cómo se hará, pero van a investigar lo mismo, ¿no? Sí, efectivamente, se va a investigar las causas, se van a buscar las responsabilidades si las hubiera, y se supone que va a servir para hacer propuestas para que no vuelva a pasar y para que las cosas mejoren. Entonces, es evidente, el apagón existió, es una obviedad. Hay que ser todavía un poco prudentes y cautos en cuanto a las razones o las causas que lo motivaron, pero bueno, en cualquier caso entendemos que el futuro para la red eléctrica es renovable, con lo cual la integración de una cantidad masiva de renovables, como se está haciendo en los últimos años de manera bastante acelerada además, pues tiene que venir acompañada de procedimientos operativos nuevos, de reforzamiento de red, de un robustecimiento de la red. Hay muchas cosas que hacer. Entonces, bueno, son debates diferentes, la de por qué o qué falló cuando fue el apagón y qué hay que hacer en el futuro para tener seguridad en el suministro de electricidad, porque ya vimos lo que pasa cuando la electricidad se cae, que da muchísimos problemas a muchísima gente en muchísimas partes. Todavía no hay ninguna investigación oficial, ni la del gobierno, ni la de Red Eléctrica, ni la que se va a poner en marcha en el Congreso, pero sí que se está empezando a dejar caer que todo esto fue culpa de las renovables. Ya, bueno, sí, vamos a ver, hay gente que está como muy interesada en dar ese debate. La gente experta, en cualquier caso, yo creo que lo que está diciendo es que no se puede culpar a renovables del apagón, y en todo caso, si estuviera vinculado a la cuestión de las renovables, tendría que ver no tanto por las renovables en sí mismas, sino con los mecanismos que había para, en un contexto en el que hay muchas renovables, pudiera haber los mecanismos y dispositivos suficientes para que la inercia que no dan o las sobretensiones que puedan generar se vean compensadas. O sea, no es tanto una cuestión de si hay o no hay muchas renovables, sino si hay o no hay suficientes mecanismos para parar los problemas si fueran causados por las renovables. Pero en cualquier caso, todavía sigue siendo pronto para decirlo, ¿no? Porque también están saliendo otras informaciones en las que nos están hablando de sobretensiones en otro tipo de centrales de generación, etcétera. En cualquier caso, no adelantemos acontecimientos en cuanto a culpas, y lo que sí tengamos todos claro es que la compatibilidad de la lucha con el cambio climático solo es a través de un despliegue de renovables. Entonces, bueno, sabemos que hay muchos países que están todavía por encima de nosotros en cuanto a penetración de renovables en el sistema eléctrico, y a través de sistemas de baterías, a través de inercia sintética, etcétera, etcétera, una serie de cuestiones técnicas, están pudiendo meter incluso hasta más de un 100% de energía renovable, como es el caso de California, que lleva 75 días seguidos con más de un 100% de renovables, incluso está exportando, ¿no? Es decir, que técnicamente se puede, está solventado. Otra cosa es si todos los mecanismos de defensa y de protección estaban insertados en la red estatal, que eso es un poco lo que hay que dirimir ahora. Mikel Otero, se nos ha acabado el tiempo, diputado por EH Bildu de Araba en el Congreso. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Radio Vitoria esta mañana. Vale, muchas gracias. Hasta cuando queráis.